Así que vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y todos. Le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio organizado por el Programa de Seguridad Ciudadana del Instituto de Igualdad, que se titula Seguridad Pública y Ciudadana. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hacer? Mi nombre es Inti Enaquille Cancino, soy coordinador del programa y tendré el honor de moderar esta instancia de diálogo y reflexión política. Quiero comenzar agradeciendo a todas y todos nuestros invitados, quienes han aceptado ser parte de este espacio de análisis y de mirada estratégica sobre uno de los temas más importantes en este momento para nuestro país, que es la seguridad. Esta actividad surge de la convicción de que el debate sobre la seguridad no puede ser exclusivamente capturado por la ultraderecha, tampoco por los sectores conservadores, ni reducido al enfoque del populismo punitivo. Como socialistas y demócratas, nos corresponde generar propuestas que enfrenten el problema con firmeza, pero también con justicia, equidad y el fortalecimiento de las instituciones. En ese marco, este conversatorio tiene tres objetivos establecidos. En primer lugar, realizar un balance crítico de los avances en materia de seguridad pública y ciudadana durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. En segundo lugar, identificar los desafíos que hoy se están generando respecto de una política progresista en materia de seguridad, lo que obviamente debemos asumir en un posible próximo mandato. Y en tercer lugar, reflexionar sobre el sentido político e institucional del recientemente creado Ministerio de Seguridad, como parte de una nueva arquitectura de nuestro Estado y en esta materia. Con ese marco pasamos ahora a presentar a quienes nos acompañan y que tenemos el honor de contar con destacadas y destacados invitados. En primer lugar, la subsecretaria Carolina Leitao, quien lidera parte del diseño y despliegue del nuevo Ministerio de Seguridad. Fuerte aplauso. Contamos también con la participación de Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, quien además es el actual director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales. Y contamos también con Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista, que también es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado. Realizadas las presentaciones, bueno, damos inicio a las exposiciones, recordando que cada participante tendrá un tiempo de aproximadamente 12 minutos para intervenir, para poder hacer una respectiva presentación. Y comenzando con esta conversación, le vamos a dar la palabra al académico Claudio Fuentes. Bienvenido, Claudio, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bien, muchas gracias por la invitación. Es así nomás, sin micrófono. Aquí se escucha. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo que yo quiero plantear, seguramente la subsecretaria va a referirse más a lo realizado. No voy a centrarme tanto en eso. Yo lo que voy a hacer es tratar de identificar uno de los títulos de esta presentación, o sea, de este conversatorio, tiene que ver con la política progresista en temas de seguridad ciudadana. Y creo enfatizar ese ámbito, hasta qué punto hay políticas progresistas en el ámbito de la seguridad ciudadana. Y luego desarrollar algunos argumentos sobre algunos nudos críticos que pensamos que son necesarios de fortalecer en el debate público y particularmente en este año electoral que tiene que ver con seguridad pública ciudadana. Voy a hablar de un nosotros porque nosotros en la Fundación Ebert, gracias a un apoyo que nos dio, generamos un conversatorio, un taller en donde empezamos a trabajar en propuestas sobre seguridad pública ciudadana, junto a Pedro Valenzuela, Norma Maray, que trabajó contigo, Lisa Zúñiga, Hugo Espinosa y Esteban Miranda. Nos reunimos, además participó otra gente,
sacamos algunas recomendaciones que van a salir pronto, de ahí se los circulamos también. Lo que yo primero quería enfatizar, un primer punto, es que usualmente se ha dicho que el tema de la seguridad es un tema de derecha. Y yo quiero desmentir eso. Yo creo que eso es falso. Y es falso porque durante mucho tiempo han habido académicos, activistas, actores del mundo de la toma de decisiones que han pensado el tema y que han mirado experiencias comparadas, etcétera, desde los años 90 en adelante. Voy a nombrar algunas personas como Hugo Fruling, por ejemplo, que durante los 90 hizo una tremenda contribución. También Alejandra Luneque más recientemente, la misma Lucía Damert, Lisa Zúñiga que ha estado trabajando, y así sucesivamente. No quiero nombrar a más gente, pero ha habido mucha gente pensando y reflexionando desde el punto de vista de distintas dimensiones del problema de la seguridad pública. Entonces, desmentir esto de que este es un tema de derecha, yo creo que también ha sido un tema del mundo más progresista, no solo en Chile, sino que también en América Latina y en otras partes. Lo segundo es respecto de los énfasis que deberíamos poner en el contexto actual de la seguridad pública ciudadana. Y yo voy a poner tres énfasis que yo creo que son relevantes para la discusión. El primero tiene que ver con lo que nosotros denominamos en el texto la eficacia y la rendición de cuentas. Cuando hablamos de la eficacia, no solamente, no lo piensen que usualmente uno piensa en eficacia y piensa en un policía detrás de un delincuente tratando de atraparlo. Usualmente se piensa policías más eficaces son aquellos que detienen más personas. Y no es solamente eso, porque hay ciertas precondiciones respecto del ejercicio de la seguridad pública. Y estas precondiciones para que sea, o sea, una policía, una política, no solamente una policía, una política de seguridad pública eficaz requiere ciertas condiciones. Y a veces se nos olvida eso. Y esas precondiciones tienen que ver con, uno, el respeto del Estado de Derecho, es decir, no hay eficacia si tú no estás cumpliendo con las normas. No vas a ser eficaz si es que estás vulnerando derechos constantemente. Entonces, hay un tema clave que tiene que ver con el cumplimiento de las normas. Segundo, con la rendición de cuentas, es decir, que exista mecanismos de control y de supervisión de la función de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque es una función del Estado que alude al monopolio de la fuerza, o sea, alude al uso de la fuerza y al monopolio y al ejercicio legítimo de la fuerza en una sociedad democrática. Por lo tanto, una precondición de la eficacia no solamente es cumplir la norma, la ley, actuar de acuerdo a ciertos parámetros, de que estos parámetros están definidos por las convenciones internacionales y el marco legal, sino que también rendir cuentas. No es casualidad que en el debate, voy a poner ejemplos concretos, en el debate sobre, por ejemplo, la policía, usen ahora cámaras GoPro. No es una cosa tecnológica simplemente de andar observando, sino que también es un ejercicio del control de cómo se utiliza esa fuerza. Y por lo tanto, este control o rendición de cuentas es fundamental. Ese es el primer ámbito y eso pasa a nivel nacional, regional, local. El segundo tema tiene que ver con que el progresismo lo ha colocado durante mucho tiempo y como que a veces da un poquito vergüenza y que tiene que ver con la función que hace la Subsecretaría de la Prevención del Delito, tiene que ver con lo que de hecho Norma Maray llama la prevención social integrada. No hay
no hay un ejercicio y una posibilidad de establecer libertad dentro de un marco de seguridad en una sociedad si es que tú no tienes políticas de prevención. Preventivas, prevención situacional, hay una serie de estructuras de prevención o conceptos de prevención y que tienen básicamente a generar las condiciones sociales para que el delito no ocurra, ¿ya? Y ahí yo me quiero centrar en un ámbito que es fundamental y que hay que ponerle muchísima energía y que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes, el estado donde hemos fracasado desde el punto de vista del progresismo, yo estoy pensando no ahora en este gobierno, sino que hace 20 años, es en la protección de los niños, niñas y adolescentes. O sea, si hay un fracaso, creo que está ahí. Estoy pensando en los sistemas de protección, que además fueron reformados hace 2 años, 3 años, con el nuevo sistema de protección. Y eso es fundamental. O sea, es fundamental porque es la cadena que encadena las nuevas formas de delito que hemos visto en el último tiempo. Y el tercer ámbito, entonces tenemos el ámbito de la eficacia y el control o rendición de cuentas. Segundo, la prevención social integral. Fíjense, no he hablado todavía de cárceles, no he hablado todavía de empoderamiento policial, sino que de ámbitos que son fundamentales como precondición para que haya seguridad. Y el tercero tiene que ver con, creo yo, que hay una agenda fundamental y urgente sobre probidad y crimen organizado. Yo creo que esta discusión no es solo sobre el secreto bancario. O sea, acá tenemos una amenaza, y que es el crimen organizado y el narcotráfico. Y frente a eso, yo creo que Chile está un poquito ingenuo, y ahí el progresismo tiene que hacer una política muy, yo diría, radical respecto de la probidad pública. ¿Por qué? Porque lo que muestra la experiencia comparada en Colombia, México, Ecuador, Perú, etcétera, es la penetración y la corrupción del sistema político, judicial y todas las instituciones aledañas a el control del crimen. Y eso es fundamental. La capacidad que tienen los grupos de crimen organizado para penetrar sistemas y corromperlos es muy alta. Y ahí yo creo que falta mucho que es fundamental. Entonces, si yo pensara en 3 prioridades para avanzar en una política progresista en temas de seguridad pública ciudadana, yo pensaría en estos 3 ejes. Respecto de la eficacia y rendición de cuentas, seguramente la subsecretaria va a hablar más, pero hay una transformación fundamental que se llama Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que la implementación de ese ministerio va a tomar 10 años, por lo menos, pero es básico porque cambió la arquitectura de la seguridad pública. O sea, no lo estamos mirando tanto, pero cambió la arquitectura de cómo va a funcionar un sistema de seguridad pública. De hecho, por primera vez estamos pensando en un sistema. Segundo, estamos integrando distintos actores que participaban del sistema. Y en tercer lugar, se está planificando acciones. Y esos elementos están en este nuevo modelo, pero no me voy a referir mucho a eso, seguramente acá se van a referir. ¿Cuánto tengo? ¿Como media hora? Casi. Ya, voy a poner 3, sí, tengo 40 páginas, así que bueno, todo eso está en este documento, así que si quieren mirarlo después, se los comparto. Yo quería poner 3 temas que son, para cerrar, básicos, pero doy el titular. Y siempre pensando desde el punto de vista de qué puede decir el progresismo sobre los temas de seguridad pública. El primero tiene que ver
con Fuerzas Armadas y seguridad pública, la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública. Y yo creo que ahí hay que hacer una discusión democrática, amplia, no solamente porque generalmente se plantea, no, los progresistas tienen un trauma con las Fuerzas Armadas y por lo tanto no quieren involucrarlas. Yo creo que ese no es la forma de mirar esto. La forma de mirar es hasta qué punto es eficaz para el control del delito involucrar a las Fuerzas Armadas, y si se toma la decisión, que el sistema político chileno ya lo tomó porque ya en la Constitución establece que las Fuerzas Armadas sí pueden participar, la reforma última, es bajo qué circunstancias y cómo se va a involucrar. Yo soy partidario de reducir al máximo su participación. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están preparadas para otro juego, para otra cosa, no para el control del delito desde el punto de vista de la preparación del tipo de arma que usan, del tipo de entrenamiento. Carabineros tiene otro tipo de formación y otro tipo de uso de armas y otro tipo de armas, etc. Y por lo tanto, el involucrar a las Fuerzas Armadas tiene que ser en circunstancias muy acotadas, con reglas muy claras, por eso las RUF son fundamentales para ese ejercicio. En el caso de Italia, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en espacios públicos, están en Roma, en el medio, en el centro de Roma, están las Fuerzas Armadas, pero están bajo la supervisión de carabineros y bajo un control muy estricto de qué pueden hacer. Y yo creo que eso es claro, y esa discusión al final termina en una caricatura. Y yo creo que ese es un problema. Segundo gran tema que está en la agenda pública hoy día es el rol de los municipios en el control del delito. La famosa el proyecto de ley de seguridad municipal, y que le entrega atribuciones a los inspectores municipales, entre otros, para detener, para ser coadyuvantes de la autoridad policial. A mí me preocupa eso. ¿Por qué? Porque se está creando un pequeño monstruo, a mi juicio. Voy a decirlo así, caricatura es bien de cuña eso, pero ¿en qué sentido? En que si no se definen bien sus funciones, el problema que vamos a tener, atribuciones que parecen policiales, pero que no es un policía. Ese es el problema que se enfrenta con ese problema. Entonces, si de nuevo no se definen bien sus atribuciones, vamos a tener a inspectores municipales persiguiendo delincuentes, como ha pasado en Gran Avenida hace muy poco, y sin las posibilidades ni atribuciones ni las capacidades para responder a ese tipo de amenaza o de delito, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O creas una policía municipal, pero este híbrido que se puede llegar a crear es muy complejo. Y finalmente, y con eso cierro, el tema yo insisto, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Si hay una política progresista, hay que preocuparse de los jóvenes particularmente. Yo creo que hoy día deberíamos preocuparnos de 0 a 9 años. O sea, estamos ahí. Nosotros estamos en un proyecto de investigación Fondesit con varios colegas, y estamos haciendo entrevistas a carabineros, y un carabinero en la zona sur de Santiago nos decía, Claudio, acá el problema está en que estos niños y niñas la estamos perdiendo. Y ese es el problema. ¿Qué políticas de Estado? Y yo creo que hay que invertir muchísimo en prevenir que los jóvenes entren en la cadena del delito, porque hoy día es mucho más conveniente entrar en esa cadena que mantenerse y para eso se necesita más Estado, más cooperación pública-privada, etcétera, etcétera. Con eso termino. Tengo muchísimas ideas, pero me cortaron. Muchas gracias, Claudio, por ese análisis tan claro y, bueno, digamos, nos permite pensar, nos permite reflexionar en profundidad los marcos y límites de este debate que tenemos hoy en día en materia de seguridad. Desde esa reflexión académica y crítica, pasamos ahora al plano de la gestión pública, de las decisiones concretas,
y obviamente de la institucionalidad. Así que damos la palabra a la subsecretaria Carolina Leitao, que nos compartirá la mirada, experiencia desde el gobierno en esta materia, y entiendo yo que también contamos con una presentación. Sí, Así que muchas gracias por hacerlo estar un con poquito nosotros. más dinámica. Bueno, primero agradecerles la invitación a este conversatorio, a este espacio, saludar a los que están también de manera telemática y agradecer su conexión, pero también a los que están sobre todo de manera presencial con un poco de frío, pero tratar de llevar en la conversación un poco de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, porque yo creo que ambas cosas son necesarias en la mirada que nos plantea y lo desafiante que plantea Claudio, que yo comparto de su análisis. En primer lugar, Compartiéndola, está ahí, está cargando. ahí Ahí está. está. Bueno, en primer lugar, tratar de hacer una reflexión respecto de qué se ha hecho y qué hacer, porque es importante que desde el hacer uno empieza a visibilizar también cómo influye en la sociedad y las tareas que se ha impuesto. Y yo creo que hoy día, hoy día hay uno dice, ¿cuál es el Chile que recibimos? Yo estoy hablando desde el gobierno, yo soy subsecretaria y por lo tanto tengo que hacerme cargo desde el momento en que se recibe el gobierno, en un gobierno que en su programa de gobierno no estaba priorizado el tema de la seguridad como tal, y que uno dice, bueno, ¿por qué el gobierno lo prioriza y lo pone como una de sus prioridades de gestión cuando no era y no estaba instalado como tal? Y es porque yo creo que lo que recibimos fue le hemos llamado, y académicamente se le ha llamado una policrisis de seguridad. Aumento sostenido de la violencia, una alta percepción de inseguridad, y esto es un elemento bien importante. En Chile tenemos los niveles más altos de percepción de inseguridad, no teniendo los niveles más altos de delito, digamos, ni de homicidio, ni de nada, pero que no se condicen los niveles de inseguridad, de percepción, con el número de delitos, independiente que estos hayan aumentado, etcétera, en algún momento. Es un fenómeno extraño igualmente y que hay que preocuparse. Y que puede ser tan grave como que aumenten los delitos. O sea, una persona que se siente de manera insegura, la percepción es tan compleja como que existan los delitos en sí mismos. Y luego la evolución de los fenómenos delictuales. Nosotros no veíamos en nuestro país secuestros, homicidios escabrosos del crimen organizado, etcétera, y otro montón de tipos de delitos, o los delitos de robo con armas y con otros. O sea, como que hay una evolución del fenómeno delictual desde el punto de vista de los tipos de delitos que se generaban en nuestro país, que los empezamos a ver, y también de la forma en cómo se cometían esos delitos, y por lo tanto eso también influye. Y por supuesto una desconfianza en la política y una dificultad que es ideológica finalmente, que era esto como la seguridad, y por qué ya yo comparto con Claudio. Yo siempre digo que, mira, no hay nada más progresista que aspirar a que las comunas, que las personas, que las comunidades y las familias estén seguras. O sea, si no es una aspiración nuestra, y segura significa bienestar en un concepto mucho más amplio de la seguridad como la ausencia de delitos, sino que vinculado al bienestar emocional, social de una persona, que pueda salir a la calle, que pueda salir con su familia a una plaza a disfrutar con sus niños, que pueda ir a su trabajo de manera tranquila. O sea, si eso no es una aspiración del mundo progresista, no se me puede imaginar de quién podría ser. Y por eso es tan importante involucrarse en un tema como este, en una perspectiva, por supuesto, poniendo los énfasis que todos necesitamos. Y bueno, aquí están los datos más o menos a la vista. Aquí teníamos una tasa de homicidio que, claro, que llama la atención. O sea, pasamos del 2018 de 845 homicidios a la tasa más alta del año 2022 con 1.330, con una tasa que iba del 6,7, que es la parte más alta. Pasamos del 4,5 al 6,7, y por suerte, y creo que no, más que por suerte, por gestión y por supuesto por harta empeño en este tema y por priorizar este tema, ha habido y se ha logrado contener el alza de homicidios. Y por supuesto estamos trabajando con muchas herramientas para intentar que esto sea una baja. O sea, no solo sostener el alza, sino que además tenemos que involucrarnos. El delito de homicidio es de los delitos más graves y por lo tanto el que produce mayor temor y terror en la población.
También la alta percepción, aquí tenemos los datos de la encuesta que es la ENUSC, la conocida ENUSC, donde claramente aquí lo que yo les comentaba, la percepción de aumento de la delincuencia en el país, si bien en la última ENUSC del 2023, ahora vamos a contar los datos del año 2024, pero el 2023 siempre es alto, o sea, el año más bajo fue el 2018 con 76,8, pero son cifras altas de percepción de aumento de los delitos en el país. En cambio, si ustedes ven abajo la cifra, la victimización no ha tenido un cambio realmente, o sea, tiene una brecha demasiado grande en términos de victimización en relación, o sea, se ha mantenido estable, siempre en cambio la percepción de aumento de la delincuencia incluso tuvo un alza y si ustedes ven más encima ni siquiera se condice con la percepción, incluso en los años de pandemia, que bajaron sostenidamente los delitos por razones obvias, la gente igual percibe el país más inseguro, etcétera. Entonces eso habla también de cómo nosotros percibimos y cuál es lo debilitado que está también lo que uno puede hacer o las tareas que uno pueda emprender cuando hay un tema de percepción que es tan brutal, digamos, y es una brecha tan brutal con la realidad que viven las familias. Y que, ojo, yo no estoy negando que haya delito ni nada, lo que estoy diciendo es que es muy raro que se produzca esto, pero eso tiene que ver con otros factores y probablemente también con la experiencia y vivencias que tienen las personas en el día a día, pero claramente ahí están los datos, o sea, esos son objetivos, ¿no? Y también la crisis institucional en Carabineros, esto no podemos dejar de decirlo, aquí el principal actor del control territorial se encontraba muy debilitado tras el estallido social el año 2019, las denuncias por violación a los derechos humanos, la corrupción y por supuesto que la recuperación esto de la confianza ciudadana era parcial el año 2022, lo que obviamente limitaba la capacidad del Ejecutivo para implementar respuestas efectivas y sostenidas. Y esto aquí cuando hay esta encuesta de cuánta confianza tiene usted en las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, y están ahí me tapa lo voy a ver acá. Pero en términos, ahí están durante los gobiernos, claramente hay una baja, esa es la diciembre del 2019. Abril del 25. Más o menos, sí. Acá la tengo. Claro, y la Fuerza Armada, el carabinero, el verde, el amarillo la Fuerza Armada y el azul es la PDI. Ahí está bien. Entonces, es obvio que también eso incide y influye obviamente también en la percepción de inseguridad y por supuesto también en la respuesta que tienen las instituciones frente a la comisión de los delitos. La evolución de fenómenos delictuales. Aquí le pusimos algunos como para tenerlos a la vista. El avance del crimen organizado, particularmente en su expresión narcocriminal, comenzaba a manifestarse con mayor claridad, obviamente, mediante delitos de alta violencia, los secuestros, las extorsiones, los ajustes de cuentas, el uso recurrente de armas de fuego. Y este fenómeno era especialmente visible en territorios con baja presencia estatal y alta vulnerabilidad social. Y eso, por supuesto, tiene todo que ver a propósito de lo que planteábamos al principio, de por qué nos debe preocupar y ocupar la seguridad. Porque finalmente a quienes más afectan los temas de inseguridad siempre, como en todas las cosas, es a los más vulnerables, que tienen menos capacidad de autoprotegerse, que tienen menos posibilidad de tomar medidas o de invertir en seguridad y por lo tanto dependen mucho del Estado para que vivir, digamos, de manera segura. Y aquí están los casos policiales asociados a la ley de armas, que es el primer cuadro, que tiene un alza, después una leve baja el 2024, pero aquí hay una razón muy concreta. El 2024 se hizo una operación expresa de persecución de armas y se aumentó de un 4%, que era más o menos la fiscalización de armas inscritas, a una meta por región de más del 10%, y en algunas regiones se llegó a más. Incluso en la región metropolitana se incorporaron militares para fiscalizar armas inscritas. Y uno dice, ¿por qué armas inscritas? Porque de las armas que se encuentran en delito, un 50% son armas inscritas, ya sea que fueron vendidas, están en el comercio ilegal de las armas, perdidas, etcétera, que la gente no la denuncia. Entonces es un tema relevante. Después están los casos policiales de extorsión. Aquí sí hay un hecho muy significativo y estas son algunas cosas las que pueden explicar que a veces hay delitos muy
específicos que generan una alta percepción de inseguridad en la población, aunque no sea un delito frecuente. Si yo veo en la tele todas las mañanas un homicidio, aunque no hayan matado a esa persona al frente de mi casa, yo me voy a sentir inseguro. O sea, y hay unas encuestas donde se aumenta la cantidad de gente que dice que se siente que pudiese ser víctima de homicidio. O sea, además, no de cualquier delito, sino que se siente como que pudiese ser víctima de un homicidio. Y acá, bueno, los delitos, como digo, el de extorsión, que está muy vinculado también al crimen organizado, está acá abajo el tema, bueno, los policiales, perdón, el primero de arriba es secuestro. En el otro que es el de armas, el aumento es porque aumentaron las denuncias. Y por eso tiene que ver con esa, al revés de lo que uno pudiera pensar, cuando más se fiscalizan las armas, obviamente aumenta la cantidad de denuncias, por eso es tan significativo, no es porque la gente en general denuncia poco los delitos vinculados a armas, digamos. Salvo que lo haya visto expresamente, o sea, si alguien escucha disparos, es muy raro que haga una denuncia formal, puede llamar a un número, al 133, qué sé yo, pero no hace una denuncia, escucha nomás. Y no hace mucho en la práctica, y esto tiene que ver con delitos propiamente tal, y por eso que el alza es significativa. Y arriba, el que es importante es el de secuestro, que también tuvo un aumento importante y una pequeña baja también el año pasado y el 2024, vinculado también a las operaciones especiales que se hicieron en persecución del Tren de Aragua y otros grandes clanes de criminales, que obviamente hay varios ya detenidos y otros condenados y que por supuesto tenían como un delito, pero sigue siendo, o sea, sigue estando un delito que está presente todavía. Y el último es el delito asociado a drogas, que aquí también la denuncia es bien relativa siempre respecto del tema de drogas, pero yo diría que probablemente en las operaciones que se han estado haciendo, quizás incluso hasta podría volver a aumentar, pero también por la cantidad de denuncias, operativos, etcétera, vinculados a ese tema. Él, obviamente, el gobierno del presidente Boric, en su inicio dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Con qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los desafíos? Y en el fondo, lo que hace el presidente son dos cosas: definir una estrategia vinculada a la seguridad que tiene una decisión. Uno, cuando dice cuándo algo es prioridad cuando uno le aumenta el presupuesto, si no, no es prioridad. Y aquí se tomó una decisión específica de aumentar los presupuestos en materia de seguridad, entendiendo que veníamos saliendo de una crisis económica compleja y que uno sacrifica en esto otras cosas. O sea, cuando uno aumenta los presupuestos en una cosa, deja de gastar en otras. Y por lo tanto aquí se toma una definición y hay un aumento sostenido de los presupuestos en materia de seguridad en los años del presidente. Y además se define desarrollar una estrategia de seguridad que tiene los 5 componentes que están ahí y que tenían 3 objetivos fundamentales. Porque es una estrategia que está en desarrollo. Frenar el alza de homicidio y comenzar a revertirla, contener la instalación del crimen organizado en Chile y fortalecer las capacidades de las comunidades, barrios, familias para prevenir la criminalidad. Y para eso se establecen 5 ejes: fortalecer las instituciones, alcanzar acuerdos de Estado en materia de seguridad, impulsar políticas contra el crimen organizado y el control de armas, invertir en los territorios con planes concretos y reforzar integralmente la prevención. ¿Y en qué se traduce eso en la práctica? Fortalecer las instituciones, por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad, también la ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, la creación de la Fiscalía Supraterritorial, que está ya a punto, además de ser aprobada en el Congreso, el sistema de incentivo al desempeño de carabineros, la ley de aumento en dotación de la PDI y varias cosas más. Pero solo como ejemplo, cuando uno dice cómo fortalecemos las instituciones, bueno, tenemos que dotarlas de las capacidades para enfrentar los delitos como el crimen organizado. Por ejemplo, nuestras policías no estaban preparadas para eso, no estaban preparadas para este tipo de delitos, a pesar, o sea, además de la debilidad que tenían ya inicial, al iniciar el gobierno, además de eso, no tenían la preparación para enfrentar un tipo de delito, y para eso había que dotarlas de elementos tecnológicos, de 1000 cosas para que pudieran enfrentar el delito de una mejor manera. Y para eso hay muchas cosas que están vinculadas a distintos ámbitos, pero por supuesto la creación del Ministerio de Seguridad, que partió el 1 de abril, es una institucionalidad fundamental. ¿Qué es lo más importante del Ministerio de Seguridad? Haberlo sacado del Ministerio del Interior.
O sea, finalmente hoy día el ministro Luis Cordero no anda opinando de los problemas de los partidos políticos, no va a la pauta y le preguntan sobre cualquier cosa, menos de las cosas que son la preocupación. Y su agenda está al 100% en seguridad, preocupado de instalar el nuevo Sistema Nacional de Seguridad, preocupado de fortalecer a las policías, reuniéndose semanalmente con las policías, haciendo visitas de terreno a los cuarteles, o sea, la verdad, y nosotros, los dos subsecretarios, con una agenda que está al 100 en seguridad y no en otras cosas, ni en la contingencia política, por lo tanto creo que es el principal activo. Yo siempre le digo a los vecinos que cuando uno dice el Ministerio de Seguridad, esto es como el Ministerio de Salud. Nadie discute la vacuna que hay que ponerse porque los epidemiólogos del Ministerio de Salud dicen lo que hay que hacer. Y uno no le anda discutiendo, no, es que mira, yo leí en un paper acá en Google que hay que ponerse otra. Ah, no, ya. Eso habrán algunos, pero en la práctica uno confía, ¿cierto? ¿Por qué confía? Porque hay gente especializada. El Ministerio de Seguridad tiene esa misión, transformarse en un ente especializado en seguridad donde su palabra sea y que, oye, los énfasis de los gobiernos tienen que ver con los planes, lo mismo que el Ministerio de Salud, sigue siendo un ministerio especializado, pero con énfasis en los gobiernos de distinto tipo, pero que en la práctica tiene una serie de profesionales, de gente que trabaja ahí, que aborda desde la evidencia los temas. Después, obviamente, fortalecer, intervenir los territorios con planes concretos. Aquí está la primera política contra el crimen organizado, hay una política que se está ejecutando, hay un Consejo Nacional y Regionales contra el crimen organizado, un programa presupuestario del Plan Nacional contra el crimen organizado, el aumento de la fiscalización de armas, que era lo que les comentaba antes, y un Plan Nacional de Fiscalización, y la mayor destrucción de armas desde el año 90 se hizo, el año ya 2024, y este año también vamos a tener esto. Aquí también está el plan Calle Sin Violencia, o sea, están intervenir territorios y planes específicos con estas tareas. Y impulsar una política, no, es que estaba al revés. Sí, ahí se quedó pegado un cosa, porque era el otro, las que yo les comenté, que no sé si acá, sí, ahí está. Reforzar integralmente la prevención, que el aumento en presupuesto en prevención, los nuevos programas de intervención, el aumento en la cobertura del programa LAZO, el aumento de recursos para la municipalidad a través de la creación del Sistema Nacional de Seguridad que eliminó la concursabilidad para los municipios, entregándole a los 345 municipios de Chile recursos para invertir en seguridad y, por supuesto, los mejores espacios públicos. Y alcanzar acuerdos de Estado en materia de seguridad. Bueno, acá nombraban ahí a Paulina Bodanovich, que ella además ha estado en la Comisión de Seguridad liderando en este espacio, porque aquí se acordó un fast track legislativo acordado con ambas cámaras, con transversalidad de fuerzas políticas también. Algunos fueron resistentes al principio, pero después todos entendían que aquí era necesario llegar a un acuerdo. Se instala el ministerio como parte también, es una ley recientemente aprobada, la reforma constitucional que habilita el apoyo de Fuerzas Armadas en frontera, la ley de seguridad privada que empieza a regir ahora en noviembre, y aún en debate la ley de seguridad municipal y seguridad en los gobiernos regionales, que después podemos, para no alargarme más, profundizar un poquito más en ello si es necesario. Son más de 70 leyes que se han aprobado en este ámbito. Entonces, ¿qué hacer? Y cuando uno dice, ¿cómo lo hacemos? Desde una perspectiva progresista, por supuesto, y qué es lo que hemos estado desarrollando. Primero, y ahí muy en la lógica de lo que hablaba Claudio también, muy coincidente, fortalecer el rol y las capacidades del Estado. Nosotros creemos en el rol del Estado, el Estado irreemplazable. Donde fallan las políticas es cuando el Estado desaparece. O sea, mientras más Estado hay en un territorio, es cuando la seguridad es mejor. Porque el Estado, cuando uno dice la presencia del Estado, no es solo la presencia policial, es que haya servicios, es que haya oferta para la gente de salud, de educación. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo se asegura eso? Es el Estado el que tiene que asegurarlo y tiene que estar en todos lados. Segundo, defender el enfoque preventivo y la intervención temprana, el foco en infancia, lo dijo Claudio súper bien. Yo es un foco que le hemos puesto también en la subsecretaría. Tenemos el programa LAZO, que es un gran programa, pero está todavía en 78 comunas.
de las 345. Entonces, el presidente le puso prioridad, lo hicimos crecer, hay una meta para crecer a 90 comunas a fin del gobierno, que va a ser obviamente para el presupuesto del próximo año, pero claramente es un tema que hay que fortalecer y es un programa que hay que robustecer para abordar la infancia. Políticas públicas, planes, programas y estrategias basadas en evidencia. Dejarse de improvisar o la guata, lo que me dice, lo que yo creo, lo que leí por ahí, sino que políticas basadas en evidencia. Y ahí es muy importante la alianza que se hace con el mundo de la academia para poder ir midiendo las políticas. Ya estamos pidiéndole a la Universidad Católica que mida no sé qué, a la otra universidad trabajo con la Alberto Hurtado haciendo otra cosa. O sea, al final se desarrollan iniciativas que nos permitan a través de la academia ir midiendo resultados y además con otros indicadores, por supuesto, que el Estado tiene que tener. La innovación y el uso de tecnología, ¿para qué decir? Es un elemento fundamental. Nosotros hemos instalado en el gobierno, y a raíz de del Congreso del Futuro, se instala el tema de por qué la inteligencia artificial no se está ocupando en materia de seguridad y se instala el programa CITIA como un programa piloto el año pasado. Aquí está un exponente principal de ese programa, también podemos comentar después, el ex subsecretario además, pero que además ha sido parte y hay un equipo grande que está trabajando y que ha ido fortaleciendo el trabajo de innovación y el uso de tecnología para la seguridad, que es persecución inteligente del delito y es ahorrar recursos y otros, y donde hemos avanzado bastante, pero que tiene que ser parte de nuestra tarea, de nuestro enfoque. No pueden estar los desarrollos, la modernización, no ser parte de nuestros ejes. Y por último, la seguridad con un enfoque en derechos humanos, que yo diría que son lejos de aquellos elementos que no podemos dejar a la vista. Cuando decimos, queremos militares, queremos no sé qué, no podemos perder de vista, y aquí los buqueles, los no sé qué, que a veces suelen ser muy atractivos para las personas, nosotros no podemos dejar de pensar de que todo lo que tenemos que hacer tiene que estar vinculado a un enfoque en derechos humanos. Yo creo que esos son los elementos fundamentales y bueno, ahí abierta la discusión. Hay muchas cosas que podría hablar 3 horas, pero también igual que Claude, pero no puedo hacerlo por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, subsecretaria, por esa presentación que aterriza, bueno, los desafíos y avances en que esta etapa, digamos, de gobierno se ha adjudicado, por decirlo así, un compromiso con la política seria para enfrentar la seguridad y responsable también, por no decirlo. Bueno, para cerrar esta primera ronda de conversación, vamos a dar la palabra a quien nos representa desde el Congreso y obviamente también desde nuestro Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, que se encuentra conectada a través del Zoom, y vamos a esperar que pueda comenzar con su intervención en este conversatorio. Entiendo yo que nos está escuchando en este momento. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias. Inti, muy buenas noches. Bueno, saludo a Claudio y a Carolina, muchas gracias por estar ahí, por sus intervenciones y a los presentes, tanto física como telemáticamente. Yo no voy viajando en auto porque terminamos hace poquito de votar la ley de fraccionamiento de pesca, así que voy sin cámara porque si no, no me van a escuchar. Pero escuché atentamente las dos exposiciones y quiero hacerle algunos comentarios breves del estado de las cosas y de algunas cosas que se han dicho también. En general, lo primero, apreciar los avances que tenemos en materia de seguridad pública y ciudadana durante el gobierno del presidente Boric. Porque aquí hay un balance que tiene que ser político y no solo de cifras. Aquí el contexto que se asume el gobierno, no me voy a explayar, pero evidentemente, también lo decían antes, el contexto de la pandemia, luego las consecuencias del estallido social en el orden público, son factores que hay que analizar. Está también bastante descontrolado todo el tema en la frontera norte, que decir en la macrozona sur, de manera tal que había un contexto del cual hubo que hacerse cargo y que también parte con una visión desde el gobierno distinta a la que se asume posteriormente. Basta recordar la
digamos, el primer día hábil de funciones de la ministra Siches cuando trata de llegar a Temucuicui y es repelida a balazos, afortunadamente sin mayores consecuencias. Creo que después del cambio de la ministra Siches y que ingresa la ministra Toá, evidentemente hubo una decisión fuerte en relación no solo a materia legislativa, sino cómo abordar el tema de la seguridad integralmente, y así se aprueban toda la gran cantidad de leyes donde este gobierno tiene un récord acerca de eso. Hay más de 70 leyes aprobadas y leyes bien importantes, como señalaba Claudio, el hecho de tener un Ministerio de Seguridad Pública es un cambio absolutamente, digamos, importante en lo que es la estructura del Estado. El socialismo democrático ha apoyado todos los proyectos e iniciativas legislativas en materia de seguridad y hemos impulsado nuevas facultades, más allá incluso de lo que el propio gobierno quería. Me pasó con la ley antiterrorista, de la cual yo soy autora, en que el gobierno tenía un proyecto que tal vez dejaba mucho más entregado a la interpretación y no terminaba con la problemática que tenía su aplicación en orden a la subjetividad del tipo, y que finalmente quedaba entregado al juez la determinación de si el acto era o no terrorista. Hoy día tenemos tipos penales mucho más objetivos. Finalmente el proyecto que presenté yo con otros senadores se refundió con el del Ejecutivo, incorporamos tecnología como el InfiCatcher, que si ustedes recuerdan fue muy resistido, particularmente por el Partido Comunista, que no tiene que ver con las escuchas, sino cómo se usa finalmente la tecnología para seguir físicamente a alguien que puede estar involucrado en un acto terrorista. Entonces, aquí hay cosas que son bastante relevantes y que eran indispensables para enfrentar los desafíos de la seguridad. Ahora, ¿basta solo con las leyes? Por cierto que no. En segundo lugar, creo que tenemos que proyectar los desafíos que desde una perspectiva progresista, como señalaba la subsecretaria, también deben incorporarse a la política de seguridad en el próximo periodo. Hay desafíos legislativos pendientes e ineludibles, lo decía Claudio, las reglas de uso de la fuerza, el sistema de inteligencia económica también es muy necesario. Ahí hemos visto cómo la derecha se resiste a que haya procedimientos que la propia unidad de análisis financiero ha pedido, que es tener acceso de manera administrativa a ciertas cuentas corrientes cuando hay alertas. Control jurisdiccional, sino más bien que ellos puedan intervenir, porque finalmente con esta negativa se termina protegiendo al crimen organizado, a quienes, y se impide seguir la ruta del dinero, que es algo que todos dicen que hay que hacer, pero finalmente hemos visto una resistencia muy fuerte de parte de la derecha. El desafío finalmente del progresismo en todos estos proyectos es encontrar un equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y de las libertades y garantías de todo ciudadano, pero también donde se puedan satisfacer los bienes públicos que deben ser prioridad eh, para el progresismo, para el Partido Socialista, la salud pública, la seguridad pública, los intereses del Estado, el orden público finalmente. Todos estos bienes no se alcanzan individualmente. Por lo tanto, es un deber del Estado conseguirlo. Y aquí esta dicotomía o esta falsa dicotomía en que la seguridad es propia de la derecha. La derecha o la gente más afectada por la falta de seguridad es la gente más necesitada, la de los barrios más distantes, son las mujeres que tienen que salir tarde del trabajo a tomar la locomoción colectiva. Por lo tanto, no se entiende que para el progresismo, para la izquierda, no sea un bien en sí mismo proveer de seguridad como condición habilitante del ejercicio de todos los demás derechos. De manera tal que creo que ahí a veces es bien estrecha esa mirada de que finalmente es la derecha la que termina tomando ese rol tan importante para la gente.
la subsecretaria ahí mostraba como las políticas públicas, cómo enfocarlas desde el progresismo. Yo creo que hay temas que también nosotros debiéramos tomar, como son la prevención, la reinserción social, que es algo que también todos señalan, pero que ningún gobierno pone recursos en eso. El presupuesto de Gendarmería en materia de reinserción social es francamente ridículo, es un 0,7%, porque a ningún gendarme lo van a premiar por reinsertar a alguien. Sin embargo, si al gendarme se le escapa un preso, lo van a sumariar y lo van a echar. Entonces, los incentivos no están puestos en la reinserción, sino más bien simplemente en que sean simples celadores. Hoy día ya hay muchas leyes y quizás el foco hoy día también tiene que pasar por la gestión. Para eso este Ministerio de Seguridad en el que todos tenemos fe es bien importante. Hay otras leyes que se requieren aún, las RUF, se requiere una reforma a Carabineros que probablemente ya quedará para un próximo gobierno, donde existan, por ejemplo, cambios en la carrera, no solo en el alargue de la carrera, en los incentivos, en la forma de que se pagan los sueldos, eh, en fin, que tenga una nueva distribución de tareas también y también, evidentemente, una formación y un ejercicio siempre, como todo funcionario público, acorde con los respetos a los derechos humanos. Y por último, esta nueva institucionalidad que tenemos, el Ministerio de Seguridad Pública, esto se debatió por tantos años, hubo una resistencia también importante a separar las tareas, y esto lo vimos en la discusión legislativa, a separar las tareas del ministro del Interior como jefe del gabinete, como a cargo de la columna vertebral del Estado, del gobierno interior, de las funciones de seguridad. Se desconfiaba mucho de este ministro del Interior, que la derecha creía que iba a quedar hiper fortalecido. Se dudaba de esta separación, pero finalmente este ministro de Seguridad o este Ministerio de Seguridad que tenemos hoy día, está hoy día, tenemos un ministro hace muy poquito tiempo, pero también puede tener ciertas complejidades, porque finalmente las policías tienen que estar sujetas a esta autoridad civil, obedecerlo sin que sea, por ejemplo, el vicepresidente de la República, como era el cargo anteriormente del ministro del Interior. Puede verse como un debilitamiento político de este ministro, y por lo tanto esto se suple, digamos, con las características técnicas del ministerio, lo que significa que el personal que labore ahí tiene que tener también una preparación. Se puso mucho énfasis en eso durante la tramitación de la ley, e incluso, por ejemplo, los seremi de seguridad tienen ciertos requisitos propios digamos, de expertise en esta materia, cosa que en general no se requiere en otros ministerios. Por lo tanto, ahí hay también un desafío de cómo se va a implementar el Ministerio de Seguridad, y que todas estas facultades que hoy día tiene también den un resultado que la ciudadanía vea pronto. La gente lo que ve, porque efectivamente las estadísticas muestran mejoras, pero finalmente el caso a caso, toda la gente ve delitos, la televisión transmite delitos de cierta gravedad, porque no solamente son más delitos, sino que delitos más graves. Entonces puede que hayan disminuido, pero finalmente también el impacto público que tienen es muy alto. De manera tal que hay desafíos bien importantes, y nosotros hoy día en lo legislativo, en lo inmediato, estamos en el Senado. Hoy día, de hecho, votamos el informe de la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia, que acaba de salir desde la Cámara de Diputados. Nosotros rechazamos aproximadamente el 60% de los artículos, de manera tal que va a haber una revisión bien profunda. Hubo harto debate de si era necesario. De hecho, yo era partidaria de rechazar todo lo que se había hecho en la Cámara de Diputados, no porque estuviera todo mal, sino porque para darle un orden, pero finalmente terminamos rechazando un 60% de los artículos, pero era necesario hacerlo para poder tener un sistema que realmente funcione en forma coordinada con el resto del Estado.
Es vital tener un servicio de inteligencia y en esto terminar también con las aprehensiones de cierta parte de la izquierda que cree que la inteligencia es para hacer persecución política. Por supuesto, un nuevo sistema de inteligencia tiene que tener los estándares de un Estado moderno, estar acorde a la Constitución, respetuoso de todos los derechos y garantías constitucionales, pero tiene que tener una finalidad bien clara, que es participar en la prevención y en la, digamos, la búsqueda de los antecedentes que permitan prevenir ciertos y determinados delitos graves. Así que ese es como creo yo el desafío más inmediato en lo legislativo para este año. Muchas gracias, Inti. Bueno, muchas gracias, senadora. Bueno, y es que la intervención de la senadora nos permite proyectar la política, el futuro político de la seguridad con una mirada socialista, con una mirada transformadora. Cada uno de los aportes que ella hace, igualmente desde el Congreso, creo yo que son vitales para poder avanzar. Agradecemos las intervenciones de los participantes y vamos a abrir una ronda de preguntas que va a ser breve. Les pido por favor que cada una de las intervenciones no sean más de 3 minutos como máximo. Quiero comentar igualmente que esta sesión a través del Zoom está siendo grabada. Por lo tanto, las personas que están también en el Zoom pueden ir escribiendo sus preguntas a través de la misma plataforma para poder también mencionar las preguntas que se vayan haciendo a través de esa vía. Así que, bueno, dejo atento a quienes van a levantar la mano. Juan Marcos. Ya. Oye, ¿escucharán los temas? Esperemos que sí. Bueno, compañeros y compañeras, bueno, mi nombre es Juan Marcos Barra, junto con INPI, coordinamos el programa de seguridad ciudadana de Instituto Igualdad. Mira, estamos en una coyuntura primaria, pero en realidad ¿no es cierto? Es un tránsito hacia las elecciones, ¿no? de presidente, ¿no? De presidenta o de presidente. El tema de seguridad ciudadana es súper complejo porque el miedo, el temor, no es solamente el temor que siente la ciudadanía, sino que elige presidentes. O sea, veamos la profundidad política y hace muchos años que nos hemos caído en la cuenta que existe un diferencial, una brecha entre la victimización real, la victimización por familia, el índice de temor del barrio y el índice de temor de la ciudad y el índice de temor del país. El barrio oscila entre el 40%, la ciudad el 60% y el país el 80%. O sea, el país, que usted no conoce, el 100%, es más inseguro que su barrio. ¿Cuándo se lo hacemos cargo de eso? Entonces yo creo que es súper importante porque la derecha en esto tiene un acuerdo. Hay que eliminar. Nosotros, los progresistas, queremos controlar, regular, tratar, abordar el problema. Y lo abordamos desde el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa respeto a los derechos humanos, persecución penal, por supuesto que sí, ¿no? Pero también significa reinserción. La Constitución española tiene como derecho constitucional la reinserción social. Y qué bueno que en el Ministerio de Seguridad Pública el componente de la prevención sea fundamental. La prevención social, no tanto tradicional, porque ya estamos llenos de cámaras, pero la prevención social va a decir cómo nos adelantamos y generamos las condiciones sociales, las habilidades, ¿no? Socioemocionales, las condicionantes, ¿no es cierto?, psicológicas y de salud también, para que las personas no opten por el camino de la delincuencia. Y la reinserción. La puerta giratoria no es tan giratoria. De hecho, este gobierno es el que ha encarcelado más es el gobierno que más ha encarcelado en la historia de Chile. Cerca de 10.000, si no me equivoco. Bueno, entonces, ¿y qué hacemos con eso? Tenemos que crear políticas de recesión, de rehabilitación. Entonces, me imagino que hay
hago esto también en tono de pregunta, porque creo que efectivamente ya tenemos suficientes casos, somos uno de los países que más encarcelan en el mundo. Aparte tenemos más temor, estamos encarcelando. Muchas gracias. Gracias, Juan Marcos. Y muchas gracias a los Gracias. invitados que no, y a Paulina también que está mirando. Compañero. Una pregunta, mi nombre es Rodrigo Ramírez. Mi pregunta la cámara bueno, felicitar a ambos, a Claudio de la subsecretaria. Obviamente, por todo este tiempo para venir a reflexionar, dos cosas que yo creo que son importantes. Quiero poblar una cámara. Sí. Identificado. Pero ¿quién podría negar que los gobiernos progresistas han sido eficaces para derrotar la pobreza o la extrema pobreza? Nadie lo podría discutir, ¿no? O sea, ¿sabes que hace uno un análisis? O sea, hay un valor del progresismo. No sé si ese mismo valor ha sido similar contemporáneamente para decir la educación pública o la salud pública, pero sí, en un ámbito específico, los gobiernos progresistas hemos sido efectivos en materia de la lucha contra la pobreza. Obviamente, lo digo porque nosotros hemos entregado, y se me pregunta para Claudio, en el ecosistema cultural, simbólico, varios temas sin ser pertinentes a hechos de la derecha. La innovación, el emprendimiento, la tecnología. Aquí con varios compañeros de acá peleamos para no entregar la tecnología todavía a la derecha, y que todavía está en el ámbito del progresismo, pero nosotros hemos entregado algo que no es propio a la derecha. Y eso pasa con seguridad. Entonces, la pregunta para Claudio es, básicamente, más que la medida, es el tema de la apropiación cultural, ¿no? Y cómo más creando todos estos ámbitos simbólicos de apropiación, de una aproximación progresista cultural para precisamente no entregar, como tú decías, Hugo Frutti y varios, ya anticiparon varios trabajos preventivos en materia de pobreza, o sea, de seguridad pública. Y para la subsecretaria también, ella, aparte de ser una líder de la centroizquierda chilena, tiene toda la experiencia de su capital y su experiencia municipal. Voy a tomar de nuevo el caso de la extrema pobreza. Cuando Chile supera, hay una arquitectura del Estado en función de superar la pobreza y la extrema pobreza. Ustedes se acordarán del Chile Solidario, todos esos programas que no solamente era el Ministerio de Desarrollo Social, sino que era educación, era salud, era vivienda, había una arquitectura del Estado. Entonces, yo creo que el desafío que tiene la subsecretaria y el Ministerio de Seguridad en materia de el músculo que hoy día tiene el Ministerio, si va a dar el ancho, o le va a dar la cobertura, o va a dar la capacidad, por ejemplo, que en materia, si entendemos que el progresismo es suficiente para abordar el tema de la seguridad y la prevención del delito, vamos a tener la concurrencia del Ministerio de Vivienda en materia progresista para los temas de seguridad, vamos a tener al Ministerio de Salud concurriendo en temas de prevención en materia de seguridad, vamos a tener la otra arquitectura del Estado, porque la subsecretaria mencionó el programa Lazo, otros que son parte del diseño, pero nos falta todavía tener la arquitectura del Estado en función de la prevención del delito de seguridad. Eso es otro. Sí, el compañero. Por favor, la idea es que se ponga la cámara que se vea quién hace la pregunta. Hola, me llamo Vicente Lanchael. Espérame, por si acaso. Ahora le estamos comentando esto para que su pregunta pueda ser escuchada por la gente y puedan verse. Así, la posición más está, en el cuadro. Exacto. Gracias, compañero. Bueno, me presento, me llamo Vicente Lanchael, soy militante de la Jodesa acá en Santiago. Quisiera preguntar a los dos panelistas que mencionaron cosas bastante importantes. Por ejemplo, ya todos entendemos que la seguridad no es un tema aislado, es un tema multidimensional. Pero viendo cómo se ha ejercido la seguridad pública en Chile en el último año, ¿qué pasa con los servicios de inteligencia de las diversas Fuerzas Armadas y del orden público en Chile? ¿Qué pasa con la ANI? ¿Qué pasa con la inteligencia, no solo de carabineros, sino de PDI, hasta inclusive de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, Armada, Ejército y la Fuerza Aérea? Porque sí, obvio, las Fuerzas Armadas como tal, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, están preparadas para otro campo que es la guerra, y no para luchar contra delincuentes. Pero yo creo que se podría, en cierto caso, que las propias Fuerzas Armadas podrían asesorar, por ejemplo, hacer una colaboración entre el Ministerio de Defensa y del Interior y este futuro Ministerio del Orden Público, de Seguridad Pública,
un asesoramiento a las fuerzas de orden público, porque las Fuerzas Armadas chilenas tienen mucho prestigio a nivel no solo regional, sino internacional. O sea, nosotros gastamos cantidades enormes de dinero, de presupuesto en fortalecerlas, pero no usamos los recursos, o sea, no usamos las fuerzas que tenemos hoy en día. No usamos la inteligencia naval, por ejemplo, o muy poco. Tenemos grupos especializados, no solo el Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada, el GOPE de Carabineros, entre otros. Y lo otro, poniendo como ejemplo lo que está pasando hoy en día con esto que se llama Pax Narca, que es básicamente que los narcos le cobren un cierto precio a comunidades por protección, como lo que está pasando hoy en día en la toma de San Antonio. ¿Cómo esto puede afectar a la población en general que vive ahí? ¿Y cómo esto también puede afectar a lo que sería el monopolio del Estado frente al uso de la fuerza? Y además de que, como usted, Claudio, decía, hay que poner el foco en la juventud, pero yo digo, la juventud realmente, viendo a un Estado que impone derechos, normas a seguir por el ciudadano de pie, ¿cómo se siente la juventud ante un Estado que ha fracasado en diversas áreas de la seguridad? ¿Cómo yo me puedo sentir yo como joven al ver un Estado que tiene recursos, tiene fuerzas y tenemos cierta estabilidad ante calles sin ley? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí, el compañero y allá atrás. Y por último tenemos al compañero. Bueno, buenos días a los presentes, a los telemáticos. Bueno, Subse, Claudio. Bueno, yo soy Nicolás Alfaro de la Dirección Nacional Secundaria del Partido Socialista, pero en este caso vengo a hablar más como cuentaltino. Que, pucha, una de las cosas principales de lo que quería preguntar era de acerca de los militares, porque igual siempre tendemos en el punto en donde se decía de que hicieron un comentario acerca de tenerlo con un foco en los derechos humanos. Pucha, tenemos igual hartos conflictos con eso, porque igual como la percepción de la inseguridad ha sido creciendo gigante, ha crecido mucho, y pucha, entendemos que igual obviamente, pucha, que la famosa frase de tirar los milicos a la calle, pucha, no hace tampoco, hace mucho por la seguridad, pero que genera una percepción gigantesca. Obviamente lo que uno nota es siempre como, no sé, al abuelo, a la gente mayor diciendo, pucha, esto cada día está peor, y obviamente en zonas vulnerables como de la que soy parte, pucha, donde lo que decían de los narcos era una cosa del día a día, pero que ahora más encima esté creciendo esa percepción, pucha, no será ya tiempo de pucha, que los militares tomen algo dentro de esto, dado, pucha, lo que generan en la seguridad, dado lo que genera la percepción. Y otro punto que ahora vengo a hablar como secundario es acerca de lo que habían dicho antes de los taser con armas no letales en ¿cómo se llama? En la seguridad de los municipios. Porque, pucha, igual entendemos que los carabineros no es que tenemos un cajón en donde sacamos un carabinero, sacamos otro y lo colocamos en puntos claves, porque simplemente no da el abasto. Entonces, no sería igual ya tiempo como de lo que decían de esa suerte de que puede ser algo mixto, que no puede ser tan bueno, pero será mejor que la realidad. Gracias, compañero. Y último, Vamos con el tema. Ya, sí. Sigue mi compañero ahí atrás. Gracias. Buenas noches, profesor, secretaria. Mi nombre es Sebastián Sandoval, lo voy a tratar de ser lo más conciso posible. Una pregunta para el profesor, justamente ligado a lo que el compañero hizo respecto a la observación que hizo respecto a los jóvenes. Y es más que nada saber desde su perspectiva cuáles son las medidas que se deben tomar no solo desde un ámbito público, sino que también en la cooperación público-privada para poder fomentar y evitar evitar en cierta forma que la juventud se aboque al delito, porque claramente estamos en una situación donde culturalmente, socialmente, económicamente, los jóvenes se ven cada vez más volcados y cada vez más inclinados a ser redes por el crimen, especialmente por el narcotráfico, y eso es una claridad que todos lo podemos ver. Y en segundo, a la subsecretaria, y respecto a una situación puntual que pasa por Carabineros, que también va un poco ligado a lo que mi coterráneo también menciona aquí, que
no es para nada un secreto que Estado y ciudadanía y carabineros han transitado por caminos distintos, especialmente después de 2019, después de la crisis sociopolítica que se vivió. Claramente toda la situación que ocurrió y todo lo que vino posteriormente afectó la relación que hubo entre esos tres entes de cierta manera y ha sido un poco complejo y eso es complicado para poder llevar a cabo medidas que en cierta manera cambian la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad, porque eso influye claramente. Quisiera preguntar concisamente, ¿cuál ha sido el tránsito que ha tenido este gobierno con Carabineros en aras de mejorar esa relación, no solo entre Estado y sus policías, sino también entre la ciudadanía? Porque es un punto importante. Eso. Gracias. Gracias. Bueno, me llamo Claudio Beltrán, trabajo en la Escuela de Gendarmería de Chile, Escuelas Suboficiales, y podría comentar que hace años me tocó ir a dar clase al Ejército de Honduras, al primer y segundo batallón de policía militar. Y los militares no son una bala de plata y es sacarlos de sus funciones y no algo que estén cómodos porque no es algo que estén preparados, ¿no? Y el problema que se dio ahí es que simplemente se traspasaron recursos, funciones a los militares y luego ellos desarrollaron una tendencia a esta tarea nuestra, la realizamos y significó que se debilitó demasiado a la policía de Honduras. Puede ser que los militares colaboren en medios materiales, en inteligencia, como decía el compañero, que siempre tiene capacidad de inteligencia que pueden hacer. En el sur hay carros Mowar, hay carros PBT de Renault de la Infantería Marina colaborando, es algo que se puede hacer. Pero sacar a los militares no es una bala de plata. Puede que la presión mediática nos llegue a hacerlo, pero no va a ser una bala de plata y no van a solucionar el problema. ¿Ya? En relación también a la presión de los jóvenes, quería hablar un poco, una consulta sobre los jóvenes y la gobernanza criminal. En México, una de las principales razones que lleva a que se establezca una gobernanza criminal es la percepción de los jóvenes que están en una cultura del privilegio y el delito aspiracional que señalaba la Flaxo, que los jóvenes están convencidos que nunca van a llegar a los niveles de bienestar material que tienen ciertas clases por su nacimiento, y que el único camino válido para una persona ambiciosa es el camino de la delincuencia, que les lleva a cometer algunos delitos solo con el fin de aparentar un bienestar material que se nos señala como el culmine de las aspiraciones. No importa cómo llegaste a ese bienestar, no importa cómo tienes ese auto de lujo, pero si lo tienes, la sociedad te va a validar. Por eso hay casos aquí en Chile, jóvenes que roban autos de lujo para darse por un momento el nivel de vida que saben que por su origen no van a lograr. Y en relación con la gobernanza criminal, tenemos ya casos que nos pueden parecer extraños. O sea, hace años en Temucuicuy se encontró un fusil K2 coreano que se le entregó en Chile únicamente a la Infantería de Marina peruana. O sea, ¿cómo llegó un fusil de la Infantería Marina peruana que en Chile no existe a Temucuicuy? Gracias, compañero. ¿Listos? Como el paso para... En primero. Yo. Ya. A ver, yo creo que en el actual contexto político electoral de este año, las opciones de derecha son bien claras en la oferta que están haciendo, que, comillas, se llama mano dura, es decir, más personas encarcelados, más policías en las calles y más empoderamiento policial y militar, ¿cierto? Esa es como la oferta, el paquete que se está ofreciendo. Yo coincido con usted, con usted respecto de que cuando uno mira la experiencia internacional, lo que ve es que la inclusión de las Fuerzas Armadas en el control del delito tiende a generar una espiral más de violencia que de reducir la violencia. No es un efecto de apaciguamiento, es un efecto de que los grupos criminales se arman más. O sea, frente a una amenaza mayor van a armarse más. Ese va a ser el círculo que se va a producir. Y eso pasó en Colombia, pasó en Centroamérica, pasó en distintas partes del mundo. Entonces, el dilema, y yo creo que estamos en un momento en donde seriamente tenemos que pensar en este tema. Ahora, después me voy a dedicar a ver algunas soluciones respecto del tema. Entonces, yo creo que hay que tomarse en serio. Uno,
El progresismo sí tiene que tomarse en serio el tema del sistema penitenciario. Hoy día las cárceles hay un 142% de uso, es decir, hay una sobrepoblación penitenciaria. Hay cárceles que hoy día tienen 300%, o sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que al menos 12 cárceles en Chile tienen más de un 250% de ocupación. 250% de ocupación. Estamos hablando de, yo creo que hay una crisis en el sistema penitenciario. Hay una crisis en donde, por distintas razones, entonces, ¿qué más progresista que preocuparse de lo que está pasando con la población encarcelada? Yo creo que ahí hay un tema y que tiene que ver con el tipo de cárceles donde se está, las condiciones materiales, que es una parte que dice ya construyamos más cárceles. El plan de cárceles que está pensado de aquí al 2030 son 12.000 cupos. Creo que son 12.000 o 15.000, creo. La sobrepoblación hoy día llega a 17.000. O sea, por más que construyas de aquí al 2030, no vas a alcanzar lo que hoy día tiene de sobrepoblación. Así estamos de mal. Y por lo tanto, si hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo serio y real. Y ahí el tema que usted planteó, no me acuerdo quién planteó, sobre la reinserción social, es fundamental. Y ahí hay muchos estudios que avalan, no solamente en Chile, en otras partes, el tema de el efecto contagio, esto de los primerizos, que es bien obvio. O sea, cuando los primerizos entran en un sistema hacinado, obviamente que se van a contagiar, el contagio criminógeno, ¿cierto? Que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Ahí hay un punto clave de intervención, de separación, de focalización, y no estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de miles de jóvenes que están contagiándose, y ahí hay que generar programas focalizados. El progresismo en los 90 se focalizó en la pobreza. Yo creo que ahora hay que focalizarse en estos niños pero hacerlo en serio, o sea, en serio, con mucha plata, un plan marcha, meter a las universidades. O sea, esta idea de las universidades, los trabajos voluntarios de los 60, que fueron a educar al pueblo. Bueno, hay que volver a retomar ese tipo, una alianza público-privada que trabaje sobre los mismos. Yo creo que esa es progresista, no se ha hecho, estamos como pasmados respecto de eso, y ahí yo creo que hay que hacer una alianza potente público y privada, y yo creo que los privados podrían estar interesados. Segundo tema, innovación. Usted, don Rodrigo, ¿no? Me planteó el tema de innovación. Yo creo que hay dos tipos de innovación. La innovación es tecnológica. Yo acá con Patricio aprendí mucho de, por ejemplo, los desafíos asociados a la gobernanza de datos, público-privado. Es fundamental porque estamos en pañales, no conversan los sistemas, y los sistemas tienen que, estoy pensando en lo más evidente, son las cámaras, ¿cierto? Que hoy día muchas cámaras, todos los municipios compran y no conversan entre ellos. Bueno, ahí hay que hacer, ahí estoy poniendo un ejemplo, pero no es solamente eso. Es como tú aseguras un sistema de gobernanza de datos, por ejemplo, para el lavado de dinero, para imagen, etc. Y eso además tiene desafíos asociados al tema de la privacidad, la gobernanza de cómo controla la privacidad de los datos, etcétera, etcétera. Pero esa innovación tiene otro componente que tiene que ver, que también es muy progresista, con la innovación social, que han habido mucho trabajo, y es la recuperación del lazo social. Estoy hablando territorialmente en comunas como en Puente Alto, en La Pintana. Yo estoy trabajando en San Ramón ahora con este proyecto sobre seguridad. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué me decían allá la gente? Me decía, mira, el problema es que no hablamos entre nosotros. Estamos desconectados, hay una fragmentación. Fíjense en la encuesta del CEP, los niveles de desconfianza interpersonal son brutales.
Y eso tiene que ver con la crisis de la Iglesia Católica, que partió en los 2000, tiene que ver con la desestructuración del lazo social, del tejido social. Eso tenemos ahí un problema en Chile. Y si hay una innovación que hay que hacer, es cómo reconstruimos un tejido social dañado en el sistema, en la sociedad. Ahí hay que hacer un esfuerzo de pensar, progresista, digo yo, de repensar el lazo social y cómo se generan nuevas formas de comunidad. Cómo se generan nuevas formas de comunidad es fundamental para reestructurar, trabajar, aquí se dicen, desde los territorios, así como, y suena ahí todo, sí, desde los territorios. Pero, no sé, estuvimos en Quinta Normal hablando con los comités de seguridad. Hoy día los comités de seguridad son los más activos, están moviéndose, etcétera, y son mecanismos. Pero eso no es convertirlo en vigilantes, es convertirlo, y por ejemplo, estuvimos en Quinta Normal hablando con señoras, señores de los comités, y ¿qué nos decían? Mire, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema, nosotros queremos ser completadas. Y decía, ¿y de qué tiene que ver con seguridad? Mucho, porque eso nos permite conocernos, mirarnos las caras. Si ese es el problema que tenemos, mirarnos y decir, oye, mira, yo te voy a ayudar con esto, generar esas condiciones sociales de fundación, innovación social. Tercero, ahora el 14 de julio vamos a presentar un informe sobre iniciativa de seguridad municipal. ¿Cuál es el gran problema en Chile? La desigualdad en las capacidades institucionales de los municipios. ¿Ya? Se lo vamos a presentar. Levantamos 314 municipios, 91% del país, con todas las iniciativas de seguridad, de materia de seguridad que tienen los municipios. ¿Cuál es el problema que hay? Las brechas son brutales, ¿no? Ya saben ustedes que Las Condes, Vitacura, el Triángulo de las Bermudas tiene ciertas condiciones que otros no tienen. Estamos hablando de 5.000 cámaras versus 3, y que además no funcionan porque no están operativas. O sea, hay unas brechas fundamentales. Y eso implica que el Estado tiene que hacerse cargo. ¿Cómo tú igualas condiciones para el sistema? La ley del proyecto de seguridad municipal, para ponerle otro ejemplo, está pensando en el tema de la implementación de los inspectores, que tienen que tener ciertas condiciones, pero no habla el proyecto de ley sobre los estándares que tienen que tener. Entonces sí, puede estar como Robocop, pero el Robocop de acá va a ser muy distinto del Robocop de allá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más rubio, algún otro. Más rubio, más, claro, con training, el otro no. Tomás Bodanich hablaba de eso, ¿cierto? Ya. Tercero, y ahí ya me cerro la boca porque tengo muchos temas acá. Fuerzas Armadas, lamentablemente no me puedo meter en todo. Fuerzas Armadas es un tema que yo estuve trabajando muchos años con Augusto Vara, con Felipe Agüero, etcétera, muchos años. ¿Qué dice la experiencia comparada? Dice que meter a las Fuerzas Armadas, si es que no está bien regulado, va a ser una espiral de violencia brutal. ¿Por qué? Porque es distinto entrar con un AK, no sé cuánto, a una población que la bala pasa de un lugar a otro y te mata niños. De eso estamos hablando. O sea, estamos hablando de que las condiciones materiales de un ejército que entra a una población puede ser afectar civiles de una forma brutal. Entonces, ¿cómo generar condiciones para que eso no ocurra? Es fundamental. Y yo creo que lamentablemente el debate político, a mi juicio, ha sido muy irresponsable, porque llegaron y dijeron, ya, esta es la bala de plata, como usted decía, esta es la bala de plata, y sabemos por la experiencia comparada que no es la bala de plata. De hecho, yo hasta argumentaría, pero no me graben, que las Fuerzas Armadas están muy resistentes a esto. Si no se generan las condiciones legales para asegurar cierto tipo, creo yo que en realidad pueden ser militares, pero tienen que ser
con otro tipo de armamento, con otro tipo de entrenamiento para funciones muy específicas. O sea, muy específicas en determinadas condiciones, en determinados contextos geográficos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que dar esa conversación es necesario, porque si no vamos a terminar como en Honduras, en donde la escalada de violencia fue 3 veces mayor después de que entraron las Fuerzas Armadas. Yo prefiero robustecer a Carabineros, que tiene una experiencia territorial que casi ninguna institución en Chile tiene, que a Fuerzas Armadas que además que están medias reticentes. Si el escenario, por ejemplo, dicen, pero en la Araucanía están. ¿Por qué no? Porque la Araucanía, no sé si han ido a la Araucanía. O sea, la Araucanía es un escenario geográfico que no está llena de casas, de poblaciones. Si ese es el problema. Entonces, es como pensar que se va a resolver. Inteligencia, estoy totalmente de acuerdo. El sistema de coordinación de la inteligencia chilena es mala. O sea, tenemos un sistema que operó mal, pero se institucionalizó mal porque había mucha resistencia institucional. Esto fue en los 90, fue resistido por las Fuerzas Armadas, había autonomía en ese tiempo. Y ahora recién se puede empezar a conversar sobre un sistema de inteligencia que es la ley que se está discutiendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que la senadora dijo que se está revisando, etcétera, etcétera? Yo creo que hay acuerdo político para hacer una reforma en serio, pero claramente Chile tiene un trauma ahí y es necesario modernizar el sistema de inteligencia. Yo creo que efectivamente lo que se llama inteligencia residual de las Fuerzas Armadas es fundamental, porque en sistemas en donde tienes crimen organizado transnacional, la inteligencia de las Fuerzas Armadas sí puede ayudar mucho pero de nuevo, como coayudante de la labor fundamental. Pero eso requiere, vuelvo a mi punto original, rendición de cuentas, control civil sobre ese tipo de mecanismos de chequeo. Yo haría un Congreso más robusto en materia de inteligencia, que tuviera capacidades de control, de modo de... los sistemas de inteligencia funcionan con lo que se llama checks and balances, que tú tengas instituciones que se miran unas a otras de modo de evitar los abusos de poder. Y eso es lo que... No me dedicaré a jóvenes porque nos da para otra conversación. Bueno, vamos a tener eso, subsecretario. Oye, yo agradezco las preguntas, pero igual efectivamente las preguntas dan para varias jornadas más, así que voy a tratar de ser muy breve en algunos titulares que después obviamente siempre podemos hacerle llegar información y profundizar. El primero, en el tema de la arquitectura del Estado, justamente lo que hace hoy día el Ministerio de Seguridad es incorporar determinadas cosas y determinados principios que no estaban en la función del ministerio, o sea que no lo tenía Interior, que son 2 principios fundamentales del Sistema Nacional de Seguridad, que es interoperabilidad e interinstitucionalidad, que es lo que obliga en el fondo es que las instituciones conversen, vivienda, salud, educación, que compartan información, tanto desde el punto de vista de acceso a bases de datos y hasta del trabajo colaborativo, y esto ya no es voluntario, es una obligación del Sistema Nacional de Seguridad de producir, que esas cosas se produzcan, la interoperabilidad y la interinstitucionalidad. Y tanto es así que estableció 2 consejos nacionales, el Consejo Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Prevención del Delito. Y el Consejo Nacional de Seguridad tiene una composición con algunos integrantes que se repiten, pero el Consejo Nacional de Prevención del Delito incluye educación, también están en el otro consejo, pero están incluidos, o sea, y uno le puede incorporar nuevos integrantes. Y entonces en ambos consejos está educación, en ambos consejos está vivienda, en ambos consejos hay, en el fondo, la institucionalidad, no solo la clásica vinculada a seguridad, sino que están justamente Ministerio de Desarrollo Social, etc. Y nosotros en el de Prevención del Delito lo hemos ido agregando. Incorporamos a la Subsecretaría de Niñez y a otros que vamos a ir incorporando, porque creo que es indispensable que uno va, justamente no son solo temas policiales o todo, sino que tiene que ver con cómo el Estado se articula frente a los temas de seguridad. Así que yo creo que en eso en la arquitectura está pensado, hay que ver
cómo va a funcionar y obviamente después irlo mejorando. Yo creo que estas cosas se van viendo también en el funcionamiento, cuán robustos pueden llegar a ser y cuánto van a aportar en este ámbito. Por otro lado, en el tema de inteligencia, lo dijo la Paulina acá, se está discutiendo, solo decir que la inteligencia no quedó en el Ministerio de Seguridad, esta fue una definición política, hay discusión para todo, habían opiniones para uno, para el otro, terminó que quedó en Interior. Por razones estratégicas, de país, etcétera, no quedó vinculado en un ministerio, sino que queda en el gabinete y finalmente vinculado al presidente, porque el jefe de gabinete del presidente es el ministro del Interior. Entonces, quedó ahí, además porque hay varias inteligencias. Está la inteligencia de la Fuerza Armada, pero está la inteligencia de Carabineros, de la PDI, etcétera, y por lo tanto no se podía solo vincular a seguridad. Pero está la ley de inteligencia que lo que busca es robustecer el tema de inteligencia, y yo lo explicó la Paulina mucho mejor que lo que podría hacerlo yo. Obviamente que el tema de narco, el tema de los barrios. Mira, la otra vez en una conversación, no sé si fue el ministro que lo comentó, que alguien le había preguntado, no sé si fue Carabinero o el ministro, que le llamaba la atención que acá en Chile, a propósito del crimen organizado, y otro le llamaba la atención que en Chile persiguiéramos los homicidios, incluso vinculados al crimen organizado. Hay otros países, como en la zona donde está el tema del crimen organizado, mucho más, como el mismo México, Colombia u otros, donde las policías no se meten. Si se matan entre ellos, se matan entre ellos. Y no hay investigación policial, no hay un fiscal, no hay. Aquí se tomó una decisión. Aquí los homicidios de todos se persiguen, se condenan, y eso es una decisión respecto de que aquí no deben haber lugares donde el Estado no pueda entrar. Y eso es un objetivo. O sea, si hoy día los hay, que los hay, campamentos, otros donde es dificultoso, donde todo, igual se hacen operaciones policiales en esos lugares, igualmente se promueve que haya denuncias, es más difícil, es más complejo, pero no hay zonas donde hoy día uno le pueda decir a una policía, por eso han tenido que fortalecerse también en vehículos blindados, en mecanismos, en drones y otras cosas, para poder hacer operaciones que sean seguras también para las policías, pero en la práctica el buscar que no haya lugares prohibido para el Estado es fundamental, o sea, porque si no uno pierde, ahí sí que pierde totalmente la pelea. Y en el tema de, también a propósito de eso, se hablaba de los jóvenes, los narcos. Yo creo que no hay nada, ninguna política que haya funcionado en esta línea, creo que está vinculada a la persecución penal. Yo creo que todos los países que son exitosos en materia de seguridad, donde más han invertido es en el uso del tiempo libre, en deporte, en infraestructura deportiva, en cultura. No son los que tienen las mejores policías. ¿Por qué? Porque en la práctica son países que apuestan por el bienestar de los ciudadanos, de trabajar menos horas al día, de tener más espacios familiares. Y nosotros estamos todavía, o sea, se han hecho esfuerzos tremendos, pero nos cuesta como sociedad apostar a una sociedad con un mejor bienestar y en oportunidades y en educación. Si nosotros apostamos, y hoy día tenemos, y yo no tengo el dato acá, pero yo lo vi en alguna de las presentaciones, nosotros no tenemos más niños hoy día involucrados en delitos que antes, tenemos menos. Los que están involucrados están en lo profundo, digamos, donde es muy difícil de sacarlos. Pero Chile ha apostado en el Chile Crece Contigo, en los programas de educación, o sea, se ha hecho un esfuerzo por tratar de sacar a los niños de la vulnerabilidad. Hay programas, está el 24 horas, obviamente que Lazo, todas esas cosas, pero que además hay que mejorarla, obviamente. Está hoy día el sistema Mejor Niñez, por algo se separó el Sename Mejor Niñez para mejorar esas redes, para abordar estas situaciones, pero Chile no es un país donde haya más niños involucrados en delito hoy día. Y lamentablemente no tengo el dato acá, pero lo mostramos en algún minuto en alguna de las presentaciones y lo voy a recuperar para tenerlo a la vista. Pero sí, la mayoría y los niños que están involucrados en delitos vienen de familias que están vinculadas al delito generalmente, y los principales factores de riesgo son negligencia parental, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y o droga, y por supuesto abuso, violencia, de las cuales ellos son víctimas, y la mayoría de los niños que están involucrados en delitos fueron primero víctimas y después son victimarios. Entonces,
Eso es un objetivo como país que no podemos abandonar y que yo comparto, y en ese sentido el tema de educación, el que no deserten de la escuela, el que tengan y vean una opción en la vida que no es ser justamente el delincuente para obtener un bienestar personal mejor de la que tuvieron sus padres, tiene que ser la educación, no puede ser otro instrumento del cual nosotros no le ofrezcamos a los niños tener un mejor futuro que el que tuvieron sus padres, y por lo tanto así es y debiera ser el objetivo. Y lo otro, en el tema de militares, solo quiero agregar, porque comparto, solo quiero decir que en Chile hay intervención de militares. Hoy día tenemos 2 zonas con estado de excepción. Yo lo fui a defender ayer al Senado y a la Cámara de Diputados, en la macrozona sur y en la macrozona norte. Pero hay una diferencia. No, los militares no están dedicados al orden público, no están dedicados al delito. Están apoyando una zona para que quienes se dedican a perseguir el delito, como son los fiscales, las policías, puedan hacerlo de manera segura. Es decir, que puedan hacer intervenciones, que se puedan hacer controles, de generar una presencia. Entonces, hay una intervención. Por supuesto que todos quisieran que eso estuviera en todos lados, eso es imposible en un país que tiene una capacidad limitada, y por eso también muchas veces probablemente hay también dificultades, pero ojo, igual en Chile se está discutiendo un proyecto de infraestructura crítica, para que esto no sea vía los estados de excepción, sino que se haga una planificación de manera más permanente en algunos lugares, etcétera, donde los militares cumplan un rol, pero que es claramente un rol de colaboración, no es principalmente del control de orden público, porque no tienen ni la preparación, ni nada. O sea, nadie se puede, todo se pregunta cuando dice, oye, ponemos los militares afuera de un mall, y si llega una banda a robar la tienda de celulares del mall, que es como un clásico, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los militares? ¿Van a sacar la metralleta y se van a poner a disparar a los delincuentes? Entonces, esto debe ir acompañado de la presencia policial. Son las policías las que están preparadas para ello. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí hay una discusión que se está dando a propósito de infraestructura crítica, que yo creo que hay que darla, que nadie tiene la bala de plata, pero claramente hoy día sí se está ocupando el tema militar para apoyar, y nosotros, yo lo demostré ayer, la infraestructura hoy día de la macrozona sur ha permitido la presencia de militares y el estado de excepción en que los delitos de violencia rural hayan bajado significativamente en los últimos años. Y eso es una realidad, pero eso va acompañado de más de 500 condenas que hay hoy día por 500 personas, más de 500 querellas que se han presentado, y no me acuerdo el número, pero eran también un número significativo, más de 400 personas condenadas por delito, y se han presentado 3 querellas antiterroristas, o sea, por ley antiterrorista. O sea, se aprobó hace poco la ley antiterrorista, que también lo decía la Paulina, y que eso influye. O sea, la persecución también tiene que ver con buscar perseguir a estos grupos. Y lo último, creo que en el tema de seguridad municipal, ahí podría hablar 5 años, pero voy a decir solo 3 cosas. El proyecto de seguridad municipal no es un proyecto de policías municipales, no lo es, no busca hacerlo. Esa ha sido en gran parte la discusión con algunos miembros de las comisiones, etcétera, que aspiraban a que el proyecto de seguridad municipal lo fuera, y no lo es, y no lo va a ser, porque nosotros no creemos en la policía municipal, por miles de razones, entre ellas la de inequidad territorial, la preparación. Hoy día cuesta tener policías preparadas que no sean corruptas, etcétera. Imagínate lo que es preparar un cuerpo mucho más grande de personas para que se preparen para enfrentar el delito con armas, etcétera. Por lo tanto, no es un proyecto. ¿Qué es lo que busca? Reconocer lo que hoy día los municipios ya hacen, porque lo hacen. Sin ley, con ley, lo hacen igual. Es mejor que estén amparados por la ley, principalmente pensando en la protección del funcionario más que otra cosa. Segundo, aumenta las penas a las personas, o sea, pone un agravante, mejor dicho, a las personas que cometan, que en el ejercicio de sus funciones agredan a un funcionario municipal que se dedica a temas de seguridad e inspección. Establece un sistema de capacitación y formación para dar un poco de uniformidad a las capacidades que tengan estos grupos, y por supuesto habilita a los municipios a adquirir elementos de protección y de seguridad. Pero no vamos a renunciar a que sea un grupo que está destinado a la prevención, a la presencia, al patrullaje, más que a la persecución del delito, sino que a la presencia, y en el fondo apoyar las centrales de cámara,
que en el fondo un patrullero es una cámara andante y por lo tanto lo que tenemos que hacer es fortalecer ese trabajo colaborativo, que puedan avisar a las policías y también establece tareas coadyuvantes con la policía, es decir, que la pueden hacer solo si están acompañados de la policía y funciones autónomas, todas aquellas vinculadas a temas o tránsito o cosas menores que le quiten más bien trabajo a las policías y que en el fondo los funcionarios las puedan adoptar. Yo creo que esas son las cosas, creo, que abordé casi todos los temas, pero creo que es muy importante tener una mirada y no abdicar muchas veces la presión sobre las autoridades, sobre todo de hacer cosas que yo siempre le he llamado el efectismo y no la efectividad. Es una tentación muy grande en política y si hay algo que también debe ser muy progresista es ser responsable, no populista, porque finalmente los populismos todos sabemos dónde terminan y cómo las democracias, digamos, se ven socavadas por aquello. Eso. ¿Puedo hacer una nota de pie? Adelante. Muy pequeña, que hay una preocupación que no hablamos, pero que es fundamental. Todas las encuestas de opinión lo que muestran es la brecha entre hombres y mujeres en las percepciones de inseguridad. Cuando ven esa curva de temor que mostró la subsecretaria, entre mujeres es 20 puntos más arriba que los hombres. Y segundo, la violencia intrafamiliar está al alza. Entonces, aquí hay un tema asociado a la inseguridad y ser mujer. Yo creo que el temor tiene rostro de mujer en Chile y eso es, los progresistas deberíamos estar preocupados de esa dimensión y no lo estamos tanto, no se visibiliza tanto en el debate. Ojo con eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, creo yo que para hacer también un cierre es muy importante y quiero hacer un llamado a la militancia, a ciudadanos activamente políticos, también a la juventud de la que soy parte, que el trabajo se tiene que realizar con una lógica de prevenir y no castigar. Hoy lo que necesitamos abordar en los territorios son las situaciones de conflictos familiares, las situaciones de los conflictos en el mundo educacional, los conflictos también vecinales y principalmente, y aquí quiero ser muy enfático, es a construir comunidad en los territorios. Compañeros jóvenes, salgamos a los territorios, generemos comunidad, generemos un fuerte y robusto entorno social que debemos y estamos obligados como ciudadanos políticos críticos a quitárselo al narcotráfico. Porque hoy quien busca generar tejido social es el narco. Quien busca financiar a las juntas de vecinos, a las organizaciones de adultos mayores, es el narco. Entonces, ¿cuál es nuestra acción como militantes? ¿Cuál es nuestra acción como jóvenes, como personas del mundo progresista? Es dejar los pies en la calle y arrebatarle eso que está generando el narcotráfico. Bueno, quiero agradecer a los participantes que hoy estuvieron presentes, profundamente a cada uno de ustedes, también a nuestras expositoras y a nuestro expositor por su aporte y su compromiso con una política de seguridad progresista y democrática. Quiero decir que este espacio demuestra que la izquierda se hace cargo de los problemas que son difíciles. Se hace cargo de los temas que son delicados para la ciudadanía y lo enfrenta con ideas, con convicción, con propuestas claras, con trabajo. Así que, bueno, desde el Instituto le damos las gracias por participar y, bueno, en nuestro programa de seguridad ciudadana vamos a seguir trabajando en propuestas y en actividades que vamos a seguir generando y los vamos a convocar. Muchísimas gracias. Aviso de utilidad para cuando se vaya, es importante que al irse puedan dejar cerrado la cortina que está presentando un proyecto de Fondesit y quería ver si se podía patrocinar.